Preséntate. Hola, mi nombre es Emilia y soy actriz. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bájalas. Giro en el lugar. Graba. Acción. Para Entel, conectar es mucho más que una palabra de moda. Para Entel, más importante que darte los mejores smartphones a precios increíbles es conectarte con el futuro. Más importante que ser los primeros con planes ilimitados a todos los operadores es conectarte con todas esas personas que hace tiempo no llamabas. Más importante que disfrutar de las redes sociales gratis con 4G fue conectarte con el mundo. Y más importante que ofrecerte el mejor servicio fue conectarte con una versión tuya mucho más feliz. Lo más importante no es todo lo que hicimos, sino todo lo que vos vas a hacer. Corte. Graba. Acción. Para Entel, conectar es mucho más que una palabra de moda. Para Entel, más importante que ofrecerte los mejores smartphones a precios increíbles fue conectarte con el futuro. Más importante que ser los primeros con planes ilimitados a cualquier operador fue conectarte con el mundo. Más importante que disfrutar de las redes sociales gratis con 4G fue conectarte con el Google. Ay, por favor, Juan. ¿No lo querés hacer? Graba. Acción. Para Entel, conectar es mucho más que una palabra de moda. Para Entel, más importante que darte los mejores smartphones a precios increíbles fue conectarte con el futuro. Más importante que ser los primeros con planes ilimitados a todos los operadores fue conectarte con todas esas personas que hace mucho no llamabas. Más importante que disfrutar de las redes sociales gratis con 4G fue conectarte con el mundo. Y más importante fue que al ofrecerte el mejor servicio... No. ¿Sí? No puedo creer. No. Graba. Acción. Para Entel, conectar es mucho más que una palabra de moda. Para Entel, más importante que darte los mejores smartphones a precios increíbles fue conectarte con el futuro. Más importante que ser los primeros con planes ilimitados a todos los operadores fue conectarte con todas esas personas que hace tiempo no llamabas. Más importante que disfrutar las redes sociales gratis con 4G fue conectarte con el mundo. Y más importante Que ofrecerte el mejor... el mejor servicio fue conectarte... ofrecerte el mejor servicio fue conectarte con una versión tuya Más feliz. más feliz. Lo más importante... Lo más importante no es todo lo que hicimos, sino todo lo que vos vas a hacer ahora que vives mejor conectado. Migrá a Entel, la señal que estabas esperando. Andate ahora.